Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi Guaranga Mendoza y el día de hoy voy a explicar un ejercicio acerca del tema de balance de materias sin reacción química. El ejercicio a explicar consiste en una mezcla que contiene 45% de benceno y 55% de tolueno en masa. Se alimenta a una torre de destilación. La corriente superior tiene una concentración de 95% de benceno en masa y mientras que el 8% del benceno que se alimenta a la torre sale con la corriente inferior. El flujo de la alimentación es de 2000 kilogramos sobre hora y nos pide determinar el flujo de la corriente superior y los flujos básicos del benceno y tolueno en la corriente inferior. Para esto, el primer paso que tenemos que hacer es graficar. eh, Sabemos que tenemos un flujo total de 2000 kilogramos sobre hora y que dentro de este flujo ingresa un 45% de benceno y un 55% de tolueno. En la parte de arriba podemos encontrar el flujo de la corriente superior, el cual sabemos que ingresa un 95% de benceno, por lo tanto debería también ingresar un 5% de tolueno. El flujo de la corriente superior está simbolizado por la letra V, mientras que el flujo de la corriente inferior está simbolizado por la letra L. Este flujo inferior se divide en dos flujos másicos del benceno y el tolueno, sabiendo que si le restamos uno al flujo másico del benceno, eh, tendremos el flujo másico del tolueno. Para poder hallar el flujo másico del benceno en la corriente inferior, nos dicen que un 45% de benceno ingresa del flujo total. Por lo tanto, multiplicamos estos dos y nos mencionan en el enunciado que el 8% del benceno que se alimenta a la torre sale con la corriente inferior. Por lo tanto, también le multiplicamos al 45% del flujo total. Eso nos daría un 72 kilogramos sobre horas. Por lo tanto, podríamos decir que el flujo másico del benceno de la corriente inferior es de un 72 kilogramos sobre hora. Ya hallando el flujo másico del benceno, podemos ir pasando a hallar el flujo de la corriente superior y el flujo másico del tolueno en la corriente inferior. Para poder hallar el flujo de la corriente superior, tenemos que primero hacer el balance parcial al benceno. En esta parte aplicaremos el concepto de que todo lo que ingresa es igual a todo lo que sale según la ley de la conservación de la masa. Por lo que sabemos que un 45% de benceno ingresa del total, del flujo total, es igual al 95% de benceno que sale de la corriente superior, más el flujo másico del benceno en la corriente inferior. Para esto, despejaremos V, por lo cual cabería multiplicar el 0.45 por el 2000, que es del flujo total, menos el 62 que hallamos anteriormente, sobre el 0.95, que es lo que sale. Esto nos daría un valor de 872 kilogramos sobre horas, pudiendo decir que el flujo de la corriente superior es de 872 kilogramos sobre horas. Para la siguiente parte, para poder hallar el flujo másico del tolueno en la corriente inferior, tenemos que hacer el balance parcial al tolueno. Aplicando el mismo concepto de la ley de conservación de la masa, sabemos que el 55% de tolueno que ingresa del flujo total es igual al 5% de tolueno que sale del flujo de la corriente superior, más el flujo másico de la corriente inferior. Entonces, despejamos el flujo másico de la corriente inferior de tolueno, por lo cual nos queda la multiplicación del 0.55 por 55 por el flujo total, que es de 2000, menos el 0.05 por el, el flujo superior, el flujo de la corriente superior, que es 872. Esto nos daría
el valor de 1056 kilogramos sobre hora, pudiendo decir que el flujo del benceno en la corriente inferior que hallamos anteriormente es de 72 kilogramos sobre hora y el flujo del tolueno en la corriente inferior que acabamos de hallar ahora es de 1056 kilogramos sobre hora. Eso sería todo por el ejercicio de hoy. Muchas gracias por la atención prestada.